Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio nuevo del podcast de Freedom Health, en el que vamos a meternos en lo que sería la fase 1 postquirúrgica de una lesión de rodilla, es decir, cómo se darían las primeras semanas después de habernos operado la rodilla, qué cosas tenemos que tener en cuenta y, bueno, cuáles son los red flags, vamos a decir, las banderas rojas que sí o sí tendríamos que tener en conocimiento y estar pendientes de que no sucedan y si suceden, pues derivar a un equipo médico, ¿no? Entonces, lo primero de todo, la fase 1 de una cirugía de rodilla es bastante convulsa, vamos a decir. Normalmente es bastante incómoda, dolorosa, la gente está por norma general molesta e incluso puede llegar a afectar al descanso. Podemos llegar a notar como la rodilla no nos hace ni caso porque básicamente se produce una inhibición global asociada a la inflamación y al edema de esa rodilla. Y bueno, suelen ser semanas que son complicadas a nivel mental, e incluso mucho más que físico, como todo. Hay excepciones, hay casos que evolucionan muy bien y hay gente que va bastante rápido y bastante lineal en estas primeras fases, pero por norma general la gente suele estar un poquito más desanimada y bueno, la bajada de actividad, ese parón de vida que notamos, pues normalmente nos afecta bastante, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta una serie de puntos a la hora de trabajar esta primera fase y son básicos y lo primero y más importante que tenemos que tener en cuenta antes de leer todo, de hablar de todo esto, es que en esta primera fase lo importante es hacer poquito, pero muchas veces al día. Y lo segundo es en escuchar muy bien a nuestro cuerpo y en guiarnos muy bien por nuestras sensaciones. Va a haber molestias, pero tenemos que saber identificar nuestro estado basal, vamos a decir, o nuestra molestia basal y ser capaces de distinguir entre eso y un aumento de sintomatología, porque eso va a ser lo que va a ir marcando lo que podamos hacer en el día a día y lo que va a hacer que avancemos progresivamente. Y no tener miedo, vamos a decir, de esas molestias basales o de ese dolor basal que muchas veces va a estar presente y que eso no nos confunda. Hay un bucle que siempre me gusta hablar con la gente, ¿no? Que es ese bucle de dolor, miedo y reposo. ¿Qué pasa? Que muchísima gente, al verse en esta situación, normalmente no se les da tanta información o no se esperan que el postquirúrgico vaya a ser así de incómodo. Al verse con dolor les da mucho más miedo de moverse porque no les han dado una pauta específica de cómo tienen que hacerlo, solo les mandan antiinflamatorios, le dicen que reposen y listo. Y esto, pues como digo, lleva al reposo. Entonces, esto es una pescadilla que se muerde la cola y normalmente va a ir asociado, aunque la sintomatología prevalezca, es decir, que los síntomas se mantengan y que la cosa no termine de mejorar y veáis que no encontráis la luz en el camino, y hay que romper con este bucle haciendo pequeñas acciones y cada día buscando un 1% más, un 1% más, un 1% más con cada cosita. Y ahora lo veremos. Entonces, lo primero de todo, y muy importante, la gestión de la inflamación y el edema es básico. La rodilla va a estar inflamada, vamos a tener, con el paso de los días, va a ir aflorando un edema o un morado bastante interesante. Depende de dónde hayan cogido la plastia, habrá más morado o menos en una zona o en otra. Normalmente, si te han cogido del semitendinoso, es decir, de los isquiotibiales o de la pata de ganso, para hacerte tu plastia, pues verás bastante edema en la cara posterior del muslo, en la zona de la corva, hueco popliteo, que bajará incluso hacia el gemelo. Es totalmente normal, pero esto hay que ir favoreciendo a través o del patrón de marcha o a través de otras herramientas como por ejemplo el masaje, la compresión y la elevación, ir gestionándolo para que vaya cediendo poquito a poco y se vaya reabsorbiendo, porque es de las cosas que más inhibición muscular generan, tanto la inflamación como el edema, y que más incomodidad generan porque la piel se nota muy prieta, sentimos la rodilla muy congestionada y es bastante incómodo y es uno de los grandes culpables también de ese aumento del dolor y de ese entrar en ese bucle, ¿no?
En cuanto a la gestión del dolor, como he dicho antes, vamos a tener unas molestias basales, va a ser un poco montaña rusa, va a haber días que van a ser más complicados que otros, otros que vaya a estar un poquito mejor y que vaya a poder realizar más actividades. La idea es que vayáis cuantificando cómo os vais sintiendo día a día y que si un día os veis muy bien, tampoco forcéis la máquina al tope, sino que hagáis un poquito más que el día anterior o que hagáis actividades más o menos parecidas para no luego inflamar la rodilla y generar irritación en la articulación. Tened en cuenta que todo va a estar bastante sensibilizado y que con nada que nos colemos un poquito, pues los síntomas pueden responder bastante fuerte. Entonces, en cuanto a la gestión del dolor, lo que solemos decir siempre es que en una escala sobre 10, que nos mantengamos en un 3, 3, 4 aproximadamente. ¿Vale? ¿Por qué? Normalmente en esta escala es una escala muy básica y bueno, si nos ponemos técnicos dentro del mundo de los fisios, si algún fisio me ve o si algún readaptador o lo que sea me ve, ya sabemos que esta escala es muy básica y que no debería de determinar el dolor al 100%, pero para la gente es más fácil de comprender. Entonces, siempre que realicemos una actividad, un ejercicio, cualquier movimiento, nos basamos en las sensaciones que tenemos, en que si 10 es el peor dolor que hemos tenido en la rodilla, que no pasemos de un 3 o un 4 o que estemos con una carita feliz, vamos a decir. Cuando ya nos colamos, cuando vamos a un 5 o un 6, normalmente os daréis cuenta de que la rodilla se irrita y que estáis después un rato resentido a lo largo del día o incluso al día siguiente. Ya tenemos ahí información de nuestro cuerpo de que nos hemos colado y que nos hemos pasado de esos niveles. Por tanto, intentar gestionar esto. También herramientas que sirven para la gestión del dolor, por ejemplo, los cambios de contraste. Sabemos que el frío no es antiinflamatorio, pero es analgésico. Ahora se está estudiando mucho de que el calor es mucho más interesante para la inflamación, en cierta medida, hay que tener en cuenta también en qué grado está la inflamación y cómo está la rodilla, pero que el calor puede tener mayores efectos para ayudar a esa inflamación, a generar todos los procesos que genera, esas cascadas inflamatorias que hablamos, y a hacer que el edema también ceda, etcétera, etcétera. Yo el frío lo utilizo y lo suelo recomendar, por ejemplo, después de realizar ejercicio un ratito después para generar un poquito de analgesia en la articulación, que es principalmente lo que nos ayuda a hacer el frío, y cuando ya las cicatrices hemos quitado las grapas, etcétera, etcétera, y están más o menos curadas, podemos meter en la ducha la pierna y hacer cambios de contraste, frío-calor, que es lo que más me gusta y que suele resultar súper interesante para gestionar la hinchazón y también para mejorar esas sensaciones de dolor. En cuanto a la movilidad temprana, desde el día 1 deberíamos de intentar estar moviéndonos algo. Tened en cuenta que en la pierna tenemos un montón de articulaciones, no solo la articulación de la rodilla, eso para empezar. Lo segundo, tenemos el torso, tenemos la otra pierna y tenemos nuestros brazos. Por tanto, hay que moverse desde el día 1, buscando posiciones cómodas y, como digo, guiarnos por esto. Vamos a estar bastante incómodos por norma general, la pierna va a parecer que parece que es la de un muerto, pero si desde el día 1 estamos intentando movilizar la rótula, las cicatrices por supuesto cuando estén frescas no, y más con las grapas puestas, pero conforme las cicatrices se van endureciendo al paso de la primera semana, 10 días, perdón, podemos ir movilizando esa piel a distancia, que ya he sacado algún vídeo sobre esto, el libro que publiqué también, y la rótula lo mismo, buscar algún borde de la rótula e ir intentando movilizarla progresivamente nos va a ayudar a que la rodilla se sienta más descongestionada, más cómoda a la hora de moverla. Y el hecho de movilizar la piel también va a generar que esa hinchazón, ese edema, vayan reabsorbiendo progresivamente. Y esto es muy interesante. Después, punto clave de esta primera fase es recuperar la extensión. La extensión es básica. Gracias a la extensión podemos más o menos ejecutar nuestro patrón de marcha, necesitamos grados de flexión, por supuesto, pero la flexión es un gesto que viene solo con nuestros gestos del día a día. Nosotros nos sentamos, vamos al inodoro, hacemos todo tipo de cosas, subimos, bajamos escaleras cuando ya recuperamos el patrón de marcha, que nos ayudan a trabajar esa flexión, pero la extensión es más difícil de trabajar si no la buscamos. Por tanto, como ya he dicho en otros vídeos,
la extensión en esta primera fase debe ser completa. Debemos buscar equipararla a la otra pierna. Y para ello necesitamos ir activando nuestro cuádriceps. Entonces, vías para llegar a la extensión: utilizar la gravedad, por ejemplo, apoyar la pierna en alguna superficie alta, así favorecemos que inflamación y edema se drenen, y a la misma vez que la tenemos en alto, dejar el hueco debajo de la rodilla vacío, es decir, no meter ningún tipo de cojín debajo de la rodilla. Pero Manu, he visto ejercicios que se mete un cojín debajo de la rodilla y la gente lo aprieta, sí, pero solo para ese ratito haciendo los ejercicios. El resto del día, por norma general, sobre todo los primeros días postquirúrgicos, intentar estar con las rodillas tiraditas, intentando que los dedos apunten hacia el techo, que no esté todo el día la pierna rotada hacia afuera o hacia adentro. Y además, como digo, extendida, ayudándonos de la gravedad. Si estáis cómodos tumbados boca abajo, podéis sacar la pierna por fuera de la cama y poco a poco ir dejando caer la pierna o el pie para que se vaya a través de la gravedad extendiendo la rodilla progresivamente, llegando incluso a esa pequeña hiperextensión. Os digo que normalmente la plastia la aprietan bastante, por tanto es complicado llegar a hiperextensión a la primera fase, ¿vale? Pero se puede. En cuanto a la flexión, vamos poco a poco. Es ideal terminar la fase 1 postquirúrgica mínimo con 90 grados de flexión, un ángulo recto. Si llegamos más, mejor. Muchísima gente, en función de cómo haya ido esta fase del trabajo que hayan hecho, termina en unos 100, 120 grados, ¿vale? Y es muy interesante, pero la flexión con la calma, no hay que forzarla. Tenemos una plastia recién puesta, no se han producido los procesos biológicos que vamos a decir, fijan esa plastia, por tanto, no buscamos elongarla al principio, sino favorecer que todo madure y que esa plastia no se vea dañada o no se vea elongada, ¿vale? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Esa gente a la que le fuerzan en rehabilitación la rodilla, a más no poder, buscando flexión y extensión, no es necesario. Tenemos herramientas como la imaginería motora, que ya le he comentado también en otros podcasts. Tenemos herramientas como la gravedad y tenemos herramientas como las isometrías, que si las ejecutamos bien, siguiendo lo que hemos hablado antes a nivel de molestia, se nos puede ir, o podemos decir, podemos ganar esta movilidad sin forzar muchísimo dolor, solo de manera incómoda, por supuesto, porque volvemos a lo mismo, estamos recién operados, pero regulando eso, y eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que he dicho antes en cuanto al cuádriceps, todo el día intentando apretar el cuádriceps, ya sea con la imaginería motora, imaginándolo, ya sea de manera activa, ya sea con un cojincito debajo de la rodilla, solo un rato, apretando ese cojín, buscando extender la rodilla al máximo, ya sea intentando elevar la pierna recta todo lo que podamos, todo lo que nos ayude a ir despertando el cuádriceps progresivamente y aumentando el tiempo que somos capaces de contraerlo, de cara a cuando vayan avanzando las semanas, nos va a ayudar a mejorar muchísimo nuestra activación muscular, a tener la extensión bien consolidada y a mejorar nuestro patrón de marcha y sentirnos más estables, aunque vaya a notar estables, ¿vale? Después de la cirugía. Por último, o bueno, penúltimo, el patrón de marcha. Para él necesitamos la extensión de la rodilla y un poquito de flexión, necesitamos ser capaces de elevar nuestra pierna recta y vais a empezar normalmente con bastones, con muletas. Esas muletas se pueden ir quitando de manera progresiva, guiaros por la inflamación y por el edema, y la idea es ir poco a poco acostumbrando al pie a recibir apoyo progresivo. Empezamos por un 20-30%, un 50% y tal. Se puede utilizar una báscula, por ejemplo, para tener un feedback de cuánto peso sois capaces de utilizar o de echar y cuantificarlo hasta que podáis echar todo el peso de vuestro cuerpo completo. Trabajaríamos gemelos también, la musculatura del gemelo, los tibiales, muy interesantes para el patrón de marcha, para ser capaces de trabajar toda la secuencia. Y un truquito, cuando ya no hay tanta inflamación, el dolor está bastante más controlado y nos vemos más sueltos con las dos muletas, es empezar quitando una muleta y dejar la muleta del lado operado. ¿Por qué? Porque si dejamos la muleta del lado operado, vamos a forzar a ir echando peso cada vez más en esa pierna operada, de manera progresiva, podéis ir alternando una y la otra, pero cuanto más peso eches en esa pierna de manera progresiva con el apoyo de tu mano, más dominancia le vas a generar y más fácil va a ser recuperar el patrón de marcha. Y
como hablamos o como acabo de hablar. El tema de la estructura, trabajar la musculatura de tobillo-pie, que vuestro pie sea capaz de movilizarse bien, de llegar, ser capaces de ir cargando la rodilla hacia adelante progresivamente, tener la pronación y la supinación del pie todo lo bien consolidada que podamos, esa musculatura de la cadera, tanto para flexionar como para extender la cadera, también es necesaria. Y dicho esto, una vez vayamos cogiendo confianza, iríamos trabajando ya el patrón de marcha, como pongo aquí, de manera más estructurada, con distintos ritmos, tempos lentos, e irlo aumentando progresivamente en cuanto a fluidez y velocidad. En cuanto a los principios que mandan, ya hablé en los últimos vídeos del protocolo Peace and Love, o sea que espero que volváis y os lo veáis porque es muy interesante. Guiaros porque tengáis buenas sensaciones siempre, no hace falta forzar, no hace falta tener más dolor cada día y forzar inflamación cada día, no. Esto va de pocas acciones pero muy a menudo, de ir insistiendo, insistiendo, insistiendo cada día, poco a poco. Y esto va a ser lo que va a marcar la diferencia en que vayáis progresando. En cuanto a un punto importante que no se suele hablar, los hábitos, vamos a intentar, dentro de lo posible, como digo, vais a estar incómodos e incómodas, por tanto, normalmente va a costar dormir. Hay gente que duerme estupendamente, pero hay gente que no. Intentar regular el sueño, el tema de las luces azules antes de iros a dormir, tenerlo regulado, dejar los móviles un tiempo antes, intentad tomaros una tilita o alguna infusión que os vaya muy bien. Hay una infusión que funciona muy bien, que es con leche caliente, jengibre, cúrcuma, pimienta, incluso un poquito de miel, se le puede echar colágeno y funciona muy bien porque relaja bastante. Además, la cúrcuma y la pimienta ayudan con el tema de la inflamación y el jengibre también. Este tipo de cosas, una duchita caliente, intentar moveros lo que podáis el resto del día, que os dé la luz del sol, ver el atardecer sobre todo, os va a ayudar a iros regulando y la alimentación, por supuesto, que no sea proinflamatoria. Esto os va a ir ayudando a que todo esté alineado, que podáis descansar mejor y que la recuperación sea más rápida. Si nos despilfarramos mirando el móvil hasta las tantas, si no descansamos bien, si no nos alimentamos bien, si no recibimos luz del sol ni nos relacionamos con nuestros familiares o amigos que vengan a visitarnos y demás, y estamos ahí a oscuras en nuestra habitación ni nada, se va a notar también en la velocidad de la recuperación. Por tanto, primad esto, tened vuestras relaciones sociales, vuestra pareja, vuestra familia, lo que sea, recibid visitas en la medida de lo posible, hablad con vuestros amigos, amigas, llamad a vuestros padres, lo que sea, alimentaros muy bien y exponeros al sol día a día, además de ejercitaros, os va a ayudar también a quedaros dormidos por la noche. Tened en cuenta que va a bajar mucho vuestro gasto de energía y a la hora de llegar por la noche a dormir os va a costar. Yo tuve 2 semanas de insomnio y no había manera. Y cuando ya lo piensas en frío después, dices, joder, anda que si me hubiese quitado pantalla, si hubiese regulado mucho más mi hábito antes de irme a dormir y demás, todo habría cambiado mucho. O sea, que no cometáis ese error. Por último, bandera roja, importantísimo. Si tenemos fiebre, las heridas supuran algún tipo de líquido, blanquecino, lo que sea, o huelen mucho y huelen mal, cuidado, irse al médico, a urgencias o a vuestro médico de cabecera lo más pronto posible porque puede ser que haya una posible infección. Lo mismo si el dolor va a peor de manera continua y no alivia con absolutamente nada. También si notáis un bloqueo mecánico en la rodilla que no os permite mover, que no os permite activar la musculatura y que es bastante doloroso. Y por último, si tenéis dolor en el gemelo, con mucha sensación de calor en el gemelo y con enrojecimiento en gemelo pie, tened cuidado porque puede ser un posible signo de trombosis. Por tanto, importante tener estos puntos en cuenta, no se suelen dar casi nunca, pero siempre con ellos en la cabeza vamos a saber si la rodilla avanza de buena manera o mala. Puntos de avance, pues si vamos viendo que vamos ganando movilidad poco a poco, que nuestro cuádriceps va despertando, que cada vez nos pesa menos la rodilla debajo de la gravedad, que podemos gestionarla mejor, que podemos apoyar el pie sin molestia y cada vez con un poquito de más confianza, que podemos irlo flexionando poco a poco y que el edema y la hinchazón van bajando progresivamente y veis que la grapa y las heridas os las irán curando, curaroslas día a día, con las curas veis que ya se os pueden ir quitando, que están sequitas y demás, esos son signos de avance.
Pero como digo, no tenés prisa, esta primera fase va de consolidar, es un trabajo muy mental, es un trabajo de recordarle al cuerpo lo que es el movimiento, de reaprender un montón de cosas, y el resto del cuerpo, la otra pierna, brazos, abdomen, incluso trabajo cardiovascular, en una bici estática o lo que sea, en un remo, lo podéis hacer mientras no forcéis la rodilla operada. Entonces, con esto espero que toda esta información os sirva. He intentado ahí imprimirlo a tope, espero que no se me haya quedado el vídeo muy largo. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo y dejadme en comentarios cualquier dudita o escribidme por Instagram cualquier tipo de cosa que necesitéis con respecto a vuestra operación de rodillas, y estaré encantado de poder ayudaros, e incluso si estáis interesados, pues meteros en el programa y que empezamos a currar. Tanto, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.